Publicados en principio los anuarios correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, ya en 2004 hubo una presentación conjunta de ellos en sesión pública y de carácter extraordinario, que culminaba y reconocía la periodicidad anual de una publicación donde se recogiera la labor cada vez más intensa y comprometida de esta Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, entonces presidida por mi antecesor, el excelentísimo señor don Alfonso Canales, que en paz descanse. Se había pasado de un modesto folleto, en principio, a un excelente anuario donde coordinación y diseño eran debidos, y continúa con todo su saber y competencia en dichas misiones, al numerario de la sección de pintura nuestro compañero José Manuel Cuenca Mendoza, Pepe Bornoy, asimismo vicepresidente primero en la actual Junta de Gobierno, quien con la ayuda de otros académicos de número constituyen el Consejo de Redacción que, como en alguna ocasión afirmaba el señor Canales, a ellos se deben por entero el buen gusto y el indudable acierto de este testimonio anual de lo que significa esta Real Academia en la vida cultural de Málaga y en la tutela de sus valores artísticos. Aún más, y siguiendo con las palabras de nuestro invocado anterior presidente, gracias al anuario y a las restantes publicaciones que lleva a cabo la Academia, sola o en colaboración con otras entidades, queda eficaz testimonio de un esfuerzo colectivo, no por silenciado, menos relevante. En una posterior presentación de otro anuario, decía nuestro querido y admirado Bornoy: no es de oficio ni de beneficio quedarse dormido en los supuestos laureles de las pulidas páginas lunarias del anuario. Tampoco nos queremos perder entre los escurridizos gazapos, correcciones y los intrincados y sesudos vericuetos de las sesiones llenas de propuestas, actas, comunicaciones, actos solemnes, publicaciones, crónica académica, informes, espléndidas recepciones, conciertos y discursos cargados de pesada cortesía y contenido cultural. Al predicamento de la edición hay que añadirle calidez y calidad. Deseo resaltar la ayuda que desde el nacimiento del anuario nos viene dispensando Unicaja, lo que permite su supervivencia para divulgación de nuestras actividades, así como por la cesión de este salón de actos, algo que no es la primera vez. La Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, recuerdo que distinguió a la obra cultural de Fundación Unicaja con su medalla de honor en su tercera convocatoria, tras la que, con motivo de su creación en 1988, recibió Su Majestad la Reina Doña Sofía, así como el Archivo Díaz de Escobar, integrado en la misma obra cultural, al que se le concedió en el año 2005. Este acto de presentación del anuario 2011, tras las intervenciones de los académicos numerarios Pepe Bornoy y Francisco Cabrera, incansable secretario de la Academia, incluye como final una conferencia del igualmente académico de número de la sección de Arquitectura, Ángel Asenjo Díaz. Lleva poco tiempo entre nosotros, pues fue elegido en julio de 2009, pero ya ha dado repetidas muestras de su interés y competencia, colaborando antes de tenerlo como compañero cuando nos deleitó hablando sobre aproximación a la arquitectura del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, hace 5 años menos un mes. Luego, con un interesante discurso en su posesión, el lenguaje de la arquitectura actual, y continuó con otra intervención en el ciclo de conferencias que organizó la Academia sobre el malagueño Fernando Guerrero Strachan, académico, presidente de nuestra institución y alcalde de Málaga, fallecido en 1930. La clausura del acto, insisto, la pondrá Ángel Asenjo con una conferencia sobre campus universitario de Port Harcourt en Nigeria. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario y académico numerario, don Francisco Cabrera Pablos. Que haga una brevísima observación para dar las gracias públicamente a Pepe Bornoy por haberme pedido que sea yo este año el que presente el anuario, cuando cualquiera de mis colegas de academia lo habría hecho y sin duda mejor que yo. Y ya les confieso, ahora que no me oye, que me lo dijo hace varias semanas, dice: acuérdate que un día tomando unos vinos, te lo dije y tú me dijiste que sí. Yo no sé si es una mentira piadosa, yo no dije que sí, o es que yo en vez de una copa de Ribera de Duero ya llevaba 2. Pero en cualquier caso, como no voy a discutir con Pepe, pues... Como llevabas 2.
fuiste tú el que me dijiste en el PIMPI. ¿Ah, sí? Pronto me tocará a mí presentar el... O sea que encima entonces llevaría más de 2, claro. Bueno, en cualquier caso, pues, como empecé, que de verdad que le agradezco mucho que tenga este detalle, fruto de un afecto hondo que él sabe que es correspondido. Y a ustedes, pues, no se asusten, que solo voy a hablar 5 minutos, porque lo realmente importante viene después, ¿no? Yo voy a hablar un poco del concepto de belleza, lo que yo entiendo que es el anuario, que es una obra bella, como decía Aristóteles, pero en 5 minutos y nada más, ¿no? Entonces, empezamos. Sé también que hay conferenciantes que dicen 5 minutos, después están 25, pero los que me conocen saben que no es mi caso. Excelentísimo señor presidente, académicos, señoras y señores. Uno de los debates eternos en la historia de la filosofía, desde aquellos socráticos que buscaban afanosamente las claves del conocimiento, es la definición de belleza. De un lado, se podían alinear, resumiendo el concepto en una simplicidad imperdonable, aquellos seguidores de Platón que consideraban que la belleza era algo ideal, perfecto, inmaterial, independientemente de lo físico, pitagórico, en definitiva, una belleza clásica y pulcra. Del otro estaban Aristóteles y sus seguidores, Aristóteles mucho más empírico y pragmático que su maestro y aficionado a observar de rodillas las anémonas, los animales y las plantas, el cual afirmaba sin ambajes que lo bello era aquello que es y que resulta agradable a los sentidos. Y dando un salto extraordinario en el tiempo, y allá por el año del Señor de 1490, en la pujante República Florentina y bajo la protección de los Médici, un muchacho de apenas 15 años sorprendía al mundo de su tiempo labrando en el duro mármol de Carrara, casi hasta darle vida, una obra excepcional: el combate de los centauros contra los lapitas. Su apellido, Buonarroti, se había ganado ya el afecto y la admiración, a pesar de su juventud, de todos los que le conocían. Pues bien, también Miguel Ángel, de quien Julio II decía que no tenía sangre en las venas, que tenía pintura, también en Miguel Ángel se conjugaban ambos conceptos de la belleza. De un lado, la belleza clásica, medida, en el trazado de una cúpula, el trabajo de una piedra, o el boceto sobre un lienzo o sobre un muro. Del otro, la emoción y el sentimiento desbordado en una Sistina, auténtico derrame de emoción contenida, de fuerza contenida, la famosa terribilità del Buonarroti, nunca superada desde entonces en la historia de la pintura. Emoción y sentimiento como el que tenía aquel muchacho florentino que cuando no conseguía que sus pinceles plasmaran sus emociones, se lamentaba diciendo que es que él no sabía pintar. No sé si he conseguido explicarle a ustedes en tan solo un minuto lo que los filósofos a lo largo de los años y de los siglos no han conseguido explicarles. Para mí, sin duda, la belleza es algo mucho más prosaico. Belleza es esto. La belleza es el deleite que produce el asistir a una sinfonía bien interpretada. Belleza es la mirada de una mujer hermosa o la risa de un niño. Belleza es un atardecer en primavera o esa complicidad casi mágica que uno siente al remirar por enésima vez un cuadro de Rembrandt o de Goya o de Velázquez o de Pepe Bornoy y descubrir siempre algo nuevo. Belleza es la lectura otoñal y sosegada de un libro que desvela sus misterios detrás de cada página.
belleza es, sin duda, medida, norma, que son necesarias, pero belleza es también emoción y sentimiento, que son imprescindibles. Como emoción y sentimiento tenía aquel muchacho florentino que no tenía sangre en las venas y que no sabía pintar. Pues me he salido de la chuleta. Pero bueno, les prometo que para que no huyan y yo esté 25 minutos hablando en lugar de los 5, mejor será que me ponga a leer. Bien, de libros va la tarde. Efectivamente, estas dos visiones se complementan y se conjugan de forma magistral en el anuario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, norma y sentimiento. De un lado, la perfección ideal y ortitopográfica, diríamos hoy; del otro, la preocupación por provocar la emoción del lector que admira sorprendido la obra. Y ambas, bajo la diestra mano de su director, el ilustrísimo señor don José Manuel Cuenca Mendoza, nuestro, y discúlpame el sentido de propiedad, nuestro Pepe Bornoy, junto a la impagable y paciente colaboración de Floreal Roa. Y se conjugan porque el anuario tiene mucho de ambas visiones, una muestra palpable de proporciones matemáticas en cajas, calles, interlineados, tipografías, capitulares, espacios, tamaños y formas. Al mismo tiempo, contiene una extraordinaria fuerza creativa en esas representaciones digitales que salpican su edición y que hacen que, volviendo al Aristóteles eterno, el anuario sea la representación de lo bello porque resulta agradable a la vista. En suma, el anuario es, siguiendo tanto a Platón como al mejor de sus discípulos, sencilla y llanamente una obra de arte. Aunque solo fuese por eso, porque es bello y porque es una obra de arte, la edición que hoy tienen ustedes entre sus manos, o mejor dicho, que van a tener cuando termine el acto, por cierto, un ejemplar por cada par de manos, porque si no, no hay para todos. La edición que tienen hoy entre sus manos merece representar a una corporación académica como la nuestra y que ocupa, de forma casi siempre discreta, sin ruido y por muchos desconocidas, un lugar esencial en el pálpito cultural de la ciudad malagueña. No voy a hablarles a ustedes del contenido de la edición, encargo que dejo a su propio director. Mucho menos me entretendré en resaltar la calidad de los trabajos que ocupan sus páginas y que dice mucho y bien de quienes emplean su tiempo gratis et amorem, es decir, con gusto y con amor, contribuyendo a que el anuario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Málaga sea ya una publicación deseada, esperada y admirada en círculos culturales académicos y no académicos de buena parte de España. Gracias, Pepe Bornoy, por ser ese demiurgo platónico, esa inteligencia ordenadora que pone acomodo en el caos de los escritos que te presentamos. Y gracias a mis queridos colegas que hacen con un trabajo de extraordinaria calidad, riguroso, meticuloso y digno, que este anuario sea ya, en su edición y contenido, una obra que ennoblece los anaqueles de prestigiosos archivos y bibliotecas. Y a todos ustedes, a quienes en definitiva se dirige esta representación de lo bello, esta obra de arte, muchas gracias por su atención y su paciencia. Tiene la palabra Pepe Bornoy. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, amigos, buenas tardes. Presidente, permíteme que me salga del guión, porque la palabreja de
Paco Cabrera, demiurgo, aplicada a mí, pues tiene guasa. Entonces me salgo del guión y le leo algo que no estaba puesto, no estaba preparado. Perdonadme, porque eso va a hacer que tarde un minuto más. En total serán 14 minutos. No será mucho. La culpa, como he dicho antes, la tiene Paco Cabrera por decir que soy un demiurgo. Eso, pues, vamos, no merece todo el mundo que se le diga, y yo desde luego no me lo creo, porque ¿qué voy a hacer el año que viene para que, después de ser el Dios creador, pues ¿qué se puede ser más, no? Pues no se puede ser más. El año que viene, Paco, invéntate algo. No serás tú el que lo presente, pero invéntate algo, porque después de... Vamos. Voy a hacer una declaración de principio por lo de demiurgo. Desde el principio de mi trayectoria artística me han llamado de todo en los medios de comunicación. Aquello de que tenga un seudónimo y todo eso, pues bueno, se ha prestado a todo tipo de guasas y bien, pero me han llamado de todo. Manuel Alcántara decía en el periódico Pueblo hace muchos años que yo era un santo medieval, un patricio romano, un profesor de química o un príncipe eslavo. Naturalmente, cuando lo leí no me lo creí, estaba claro. Vicente Alexandre, en un poema que me dedicó, dijo que mi cerebro y las yemas de mis dedos eran capaces de partir un rayo por su eje. Licencia poética del Nobel. Alfonso Canale, fervoroso de la numerología, escribió en Sur que el vocablo Bornoi significaba creador de conflictos. Cuando le aclaré que el arcano o seudónimo Bornoi era una adaptación espontánea del vocablo Bornol, en español, donde la Y era una L, rectificó y no pudo llegar a un acuerdo con la incursión de la terminación en L, para definir al bornizo en su estudio numerológico. Los conflictos como... Perdón. Se me ha ido una línea, los ojos ya no están como antes, no tengo gafas, se me ha ido una línea, vamos a ver dónde ponerlo. Bien, los conflictos como las multas de tráfico no se han hecho para mí. Yo no he sido nunca un creador de conflicto. María Victoria Atencia, en su laudatio, la laudatio que hizo para mi entrada en la academia, incidió en que yo era un rompedor. Eso sí me lo creí. Antonio Gala dijo que yo era un funambulista que actuaba sin red. Ha habido muchas opiniones muy fuertes, otras definiciones muy fuertes, pero bueno, estas son las principales. Con motivo de la inauguración de mi calle hace 2 años, los periódicos titularon el evento como "El hijo del pescador ya tiene una calle en Málaga". Este apelativo me gustó. Emergía de mi humilde procedencia y me llenaba de orgullo ser llamado hijo de pescador analfabeto, que ha sido el ser que más he querido en este mundo durante mi infancia y mi primera juventud hasta su fallecimiento en 1960. Hace 2 años, nuestro actual presidente, don Manuel del Campo, me pidió que ocupara la plaza de vacante de Torres Mata y, sin comerlo ni beberlo, me nombró vicepresidente primero de esta academia. Negué 3 meses. San Pedro negó 3 veces. Pero nada. Tampoco he podido evitar ser elegido de nuevo hace exactamente 1 mes. Y ahora vienes tú, querido Paco, y así, de golpe, me encumbra diciéndome que soy un demiurgo. No te has podido quedar con la definición de la filosofía gnóstica.
que dice que el demiurgo es el artesano o maestro con alma universal. Tengo que ser el de la filosofía platónica y alejandrina, el Dios creador. Menuda exageración. Bien. Y a todo esto yo sin enterarme. Yo no me he enterado de que soy eso. De que he sido o soy todo eso. Con todos esos dones que graciosamente me habéis atribuido durante los 53 años metido en la cultura, se me ocurre que tendría que haber creado un partido político. Algo más lucrativo para afrontar esta infausta vejez. Vamos, digo yo. Gracias, Paco. Sé con el cariño que has dicho, que lo has dicho, pero te has pasado, compañero del alma. Y mi oculta vanidad te lo agradecerá siempre. Antes de que el presidente le regañe, nos vamos al gerundio arreando y entramos de lleno en el anuario. Creo que no me equivoco si les digo que esta edición del anuario 2011 es, quizá, la más privativa y de las más notables tensión enfrentada a la acción y al efecto que he recorrido a lo largo de todo mi aprendizaje como editor de libros de poesía, cuadernos, revistas o catálogos. En esta publicación he tenido que enfrentarme a escribir obituarios de 2 fallecimientos y editar las 4 defunciones que se han producido el año pasado dentro de esta academia. Enrique van Dulken, Gabriel Alberca, Julián Sesmero y Rafael León. Entre las 4 estaban 2 de mis más grandes pérdidas como compañeros de esta corporación, como cómplice de tantos avatares y de tanta amistad, comprensión, cariño y mutuo respeto. La desaparición de Julián Sesmero y la de Rafael León han representado un duro golpe asestado en lo más profundo de mi ser. Todo ello ha producido en mí un fuerte contraste, que a la hora de crear la diagramación me han llenado de un fuerte desánimo y de una recia y apenada reflexión sobre el futuro. Pero nunca llegué a la pérdida del control de este anuario, sino al contrario, enfaticé en sus páginas con un deber estético que rinde homenaje a la estimación sin coartar la transparencia del territorio artístico expresado que requiere este tipo de publicaciones. Y aunque quisiera ser breve en esta intervención, no puedo por menos que dejar constancia de la grave orfandad y del oscurecimiento de mi espíritu por los tristes sucesos recogidos en esta entrega llena de réplicas y de sentimientos encontrados. Así que le damos las gracias a Unicaja, fiel patrocinador de la publicación, y nos centramos en el anuario que hoy representamos en este salón de Unicaja. A modo de equilibrio, otras efemérides impecables, gozosas y de voluntad decidida a no ceder en la hilazón, viene a nivelar o cubrir el contenido de esta tirada con sabor más neutro de indagación y diseños más ligeros, porque el día a día nos da la moral y arresto para resistir y poner en su sitio cada vuelta de tuerca de este oscilante engranaje editorial, que este año tiene 90 páginas menos que el año anterior por mor de la frenética crisis. Entre las noticias de gran satisfacción, el año pasado tuvimos el soplo dichoso de la concesión del Premio Internacional de Poesía de Granada Federico García Lorca y el doctorado honoris causa de la Universidad de Málaga a la vicepresidenta segunda de esta corporación, amiga y compañera, la admirable poeta María Victoria Atencia. Siguieron la asignación de una calle a nuestro presidente don Manuel del Campo y otra al ilustrísimo señor Francisco García Mota, la toma de posesión como académicos de número de Ciro Villa y de Elías de Mateo, de Hugo O'Donnell y Juan Antonio González Iglesia como correspondientes en Madrid y en Salamanca.
La distinción a Suso de Marco como hijo predilecto de Boimorto, La Coruña. El homenaje de esta academia a Pablo García Baena en su 90 cumpleaños, la medalla de honor al Museo del Vidrio y Cristal de Málaga, el nombramiento como académica de honor a Carmen Thyssen, los premios Málaga de Investigación y la exposición de los artistas plásticos de la academia que, gracias al generoso respaldo económico de Cajamar, inauguramos el pasado mes de noviembre. Asimismo, tenemos que agradecer a Unicaja y al Ayuntamiento la exposición de Nogales en el MUPAN y a todas las entidades oficiales y privadas los patrocinios que permiten a esta academia el desarrollo de sus actividades culturales en parte y que vienen a paliar en alguna medida el otro triste envés, el de las bajas. La realidad de una buena publicación es para el impresor la satisfacción producida por conducir una edición lejos de la monotonía, amena y veraz. La pulcra armonía de los espacios o márgenes medido hasta la extenuación en la insistencia o la pesadez y la búsqueda junto a sus autores y colaboradores son algo inherente al director que pone su oficio al alcance del medio en que se mueve. Su quehacer debe regirse por los gustos estéticos personales y del colectivo literario no ajeno a esta viejísima manera de entender las formas de la buena impresión, sin concesiones mercantiles. En ocasiones se ve enfrentado a los mismos organismos que por desconocimiento de este minucioso trabajo impulsan algunas publicaciones creadas por irresponsables individuos de dudoso juicio en el noble oficio que nos ocupa. Ello da resultados que merecerían estar en el contenedor de papel para reciclar junto al impresor y al coordinador. Por fortuna, esta voluntad romántica que influyó en mi modo de entender el mundo de la impresión es su aptitud vital. Se ve más efectiva en la aparición del nuevo concepto del diseño gráfico digitalizado. Con él se adecuan cada artículo, informe, discurso recogidos en el anuario y que conforman la actividad y mérito de los compañeros que con su labor diaria alumbran y salpican los honores de esta corporación. Siempre insistiré en el hecho de que soy un seguidor de la observación directa de mis dos grandes maestros ya desaparecidos, Bernabé Fernández Canivel y Rafael León. De ellos aprendí a no relajarme en el trance de las aburridas pero eficaces correcciones, ni dejar al peligro eventual de la imprenta lo que es autoría del impresor, sus fórmulas, métodos, tratados o modos para expresar algo que debe ser coherente. Otras causas pueden contribuir, si esa no fuesen suficiente, en la distribución y dificultad de encajar un grabado, una fotografía o ilustración en un lugar adecuado. Tampoco debemos caer en el error de culpar al autor del gazapo o errata solapada. El escritor, ilustrador o fotógrafo solo son responsables de la creación artística en libertad. Todo lo demás pertenece a otro mundo y a otro compromiso estético que debe cotejarse con el dueño de la idea original hasta realzar la mirada y la palabra. Y para que este fenómeno se produzca hay que rozarse con la verdadera posición de la materia a estampar en el impoluto pliego hasta su corte de cizalla, encuadernación y entrega final. Las maculaturas, erratas y pruebas de impresión debe quedar en la caja de los recortes, serpentinas o virutas de papel sobrantes en la imprenta. Actualmente es curioso observar cómo la realidad editorial mercantilizada pretende mezclarse con la fábula creativa. Se arrastran con una rebeldía ciega mediante faltas de argucia que a veces consiguen que la imaginación se vuelva ciencia loca, con ansias de rutina o mímesis total. Viene esta reflexión a colación porque hoy, aun teniendo mejores herramientas que nunca, muchos editores, por el mero hecho de tener un ordenador, se creen impresores, diseñadores gráficos o correctores de estilo. Toman actitudes en estas materias con la mayor tosquedad del medio y sus equívocos eliminan el gusto por la justa composición, el color, la ortografía, la ortotipografía, la forma y las maneras.
eludiendo el compromiso con el tema a tratar. En su conocimiento de los nobles efectos primigenios de las artes gráficas y de la edición, cargan superfluos costes a las instituciones patrocinadoras sin que se justifiquen las secuelas. En consecuencia, el uso del territorio baldío fácilmente da pie al resultado último de la publicación, sea un mal folleto de feria o de mercadillo ambulante. Existen escaparates de librería que parecen tenderetes de zocos, sin aparente modo de identificación con la digna representación de la cultura. De ningún modo enseñan el futuro del mundo editorial, ni el del atrayente gusto por el lado amable de las nuevas técnicas de impresión. El productor que acepta, dispone u organiza este modo de falta de estética o de rigor editorial se ha doblegado al vulgar efecto del bestseller, al fácil manejo del posible lector, sin aparente compromiso con la ilusión de hojear una lectura limpia, gesticulante y permanente, aireada por los diferentes esquemas de la buena edición. Pero volvamos, para terminar, a nuestra publicación. Los honores y méritos son sobre todo de los señores académicos que colaboran con el afán de superación. Trabajan junto al Consejo de Redacción para dar lustre a esta Real Academia de Bellas Artes. Lo comprobarán ustedes leyendo el anuario que podrán recoger al término de este acto. Ya está en marcha el anuario 2012. En él se dará cobijo a los nuevos académicos Enrique Brinkmann, José Infante y Pepe Guevara, que en meses sucesivos irán ingresando en sus diferentes secciones. Les dejo con mi compañero, el arquitecto Ángel Asenjo, que, a ciencia cierta, merecerá el interés de todos con su conferencia Campus Universitario de Port Harcourt, Nigeria. Gracias, amigo, y hasta el último jueves de febrero del año 2013. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecerle a la Academia, al ilustre señor presidente de la Academia y a los restantes ilustrísimos académicos, así como a todos los amigos que habéis tenido la deferencia de venir a oír la conferencia, la charla, vuestra asistencia. En principio, voy a intentar ajustarme a un índice que he traído aquí para intentar concretar la charla en unos 30 minutos aproximadamente para no desviarme de ello. Este es un tema en el que estoy trabajando, podría estar hablando 3 o 4 horas y os cansaría todo, pero voy a intentar ser ameno. Vamos a llevar en paralelo una proyección de imágenes y al final vamos a proyectar un vídeo infográfico que os dará una imagen final del proyecto. Este proyecto
corresponde a que por parte del Gobierno del Estado de River convocó un concurso internacional de proyectos y obras, y inicialmente pues me presenté con un grupo de aquí de Málaga, constructor, y yo llevaba el proyecto y la obra. Este proyecto correspondía a un gobierno anterior, y cuando se decidió la adjudicación del proyecto, este gobierno decidió revisar las premisas y los planteamientos iniciales que tenía del proyecto, puesto que ya eran insuficientes para la respuesta que ellos querían ya en aquel momento y el previsible desarrollo de esta ciudad. Y entonces, pues, la adjudicación del proyecto se hizo a través primero de un encargo de planeamiento. La ciudad de Port Harcourt está situada a las afueras. El nuevo campus, que es el objeto del proyecto, está situado a las afueras de la ciudad de Port Harcourt. La ciudad de Port Harcourt está situada al sur de Nigeria, en la parte este, en la desembocadura del río Níger. La parcela donde se plantea el proyecto, pues es un sitio muy bonito, es un auténtico vergel. Antes se llamaba esta zona Garden City, ahora se llama Port Harcourt. Port Harcourt ha recuperado el nombre anterior y es un sitio que es muy bonito, es un vergel. Es una capital de aproximadamente 2 millones y medio de habitantes, y es la segunda ciudad del sur de Nigeria. La más importante obviamente es Lagos, y esta es la segunda ciudad. Es una ciudad que antiguamente tenía una riqueza basada en la agricultura y la pesca, y actualmente pues la tiene basada en el petróleo y en el gas natural. Es decir, es una riqueza nueva que ha aflorado en aquella zona y que a este Estado pues le permite tener un estatus económico especial dentro del país, y que le permite pues afrontar proyectos ambiciosos como el que os voy a contar. Entonces, el encargo inicial del tema se me hizo en el mes de mayo de 2010, donde se me encargó modificar el master plan, que tenía algunos condicionantes como parte de la red viaria que correspondía a unas obras que ya habían iniciado anteriormente. Pero dentro de muy pequeñas limitaciones, pues me dejaron moverme y desarrollar una ordenación que les gustó mucho y que me la aprobaron en un breve plazo de tiempo de 3 meses. En octubre del año 2010, pues presenté un anteproyecto de la primera fase de este desarrollo, que fue aceptado por las autoridades de este gobierno. Y en abril de 2011, es decir, hace poco menos de un año, me encargaron la redacción de los proyectos, lo que en España se llama básico y ejecución, de esta primera fase. El encargo, indudablemente, a nivel profesional y personal, pues en principio lo que nos motivó a hacer un esfuerzo de acercamiento y de identificación con el lugar y con el promotor, que eran los representantes del Gobierno del Estado de Rivers, que eran los intérpretes de las demandas sociales del proyecto que estamos redactando. Este trabajo de redacción de los proyectos nos obligó a replantearnos muchas cuestiones de nuestro hacer profesional normal. Nosotros estamos organizados para trabajar a nivel local o a nivel provincial. Habíamos hecho algunos trabajos en algunas ciudades de España, incluso habíamos tenido pequeñas excursiones en algunos países extranjeros. Pero a nivel internacional, hacer un proyecto de la envergadura de este es la primera vez que lo hacíamos, y bueno, nos lo planteamos y nos reestructuramos y abordamos esto con una gran ilusión y una gran responsabilidad. Para nosotros que estudiamos un auténtico reto, dar respuesta adecuada a los requerimientos que planteaba este proyecto. Los autores del proyecto principales somos mi hija Cristina y yo. Ella es arquitecto e ingeniero y ha colaborado muy eficazmente en todos los trabajos de primer momento. Y la coordinación general la lleva otro arquitecto, que es Elena Sánchez Ibáñez, que está desarrollando una gran labor de articulación de los diseños y de coordinación de los proyectos.
Nosotros, para desarrollar este trabajo, formamos un equipo con dos ingenierías que se llama Steico, que es de Madrid, y Linca, de aquí de Málaga, en el PTA, y en realidad sobre este trabajo estamos trabajando diariamente aproximadamente entre 100 y 120 personas. El encargo hecho por este Gobierno para el desarrollo de la primera fase tiene la necesidad de albergar o tiene la capacidad de albergar a 21.000 estudiantes. La segunda fase, o el resto se complementará hasta una población estudiantil del orden de 40.000 a 50.000 estudiantes. Esta primera fase que estamos desarrollando a nivel de proyecto básico y de ejecución son 54 edificios, 8 edificios universitarios, 4 edificios educativos de enseñanza primaria y secundaria, 7 edificios singulares, 12 edificios residenciales para estudiantes, 16 edificios residenciales para profesores y 7 edificios de servicios. El conjunto se desarrolla aproximadamente en un área urbanizada del orden de 250 hectáreas y esta primera fase es un desarrollo del orden de 800.000 metros cuadrados construidos. En relación a este proyecto, yo os quiero decir que la iniciativa de este Gobierno de desarrollar este campo universitario, yo creo que se encuadra en el ámbito del conocimiento globalizado en el que estamos inmersos ahora, donde todos los habitantes de este planeta tenemos acceso a información similar en un tiempo real, lo que nos lleva a homogeneizar las aspiraciones de todos los ciudadanos en este mundo global que habitamos. Esta, yo creo que es la causa fundamental por la que el promotor, el Gobierno del Estado de River, decidió encargar a este estudio de arquitectura el diseño del mismo y que esto se hiciera con una arquitectura actual, una arquitectura similar a la que se desarrolla en Europa o en el mundo occidental. El Gobierno del Estado de River, si hubiera querido encargar una arquitectura vernácula, probablemente no me lo he hecho a mí, pero lo que sí tengo claro en mis relaciones con ellos, que no es eso lo que ellos quieren. Ellos quieren ver lo que está en la cultura del momento. Este proyecto, para nosotros, para nuestro estudio, tiene también unas componentes de naturaleza ética y social que se derivan de que la arquitectura se destina al desarrollo de la cultura y del conocimiento de una determinada población, que es la única vía de liberación personal e individual de la misma. El proyecto del nuevo campus, en el fondo, es la culminación de una labor hecha por el Gobierno del Estado de River en los años precedentes, que le ha llevado a hacer un intenso desarrollo educativo con la creación de numerosas escuelas de enseñanza primaria y secundaria, cuyos estudiantes en el futuro podrán continuar sus estudios en el proyecto que estamos realizando y alcanzar con ello una formación universitaria. Esto, pues, para nosotros también comporta una carga de responsabilidad para realizar un trabajo lo mejor hecho posible. Para dar respuesta a lo requerido en el encargo, este estudio de arquitectura ha proyectado un subconjunto universitario que está diseñado con un lenguaje formal de la arquitectura actual, que hemos procurado elaborar en el ámbito del cual hemos querido elaborar distintos discursos, según la naturaleza y los usos de los edificios proyectados. Este estudio de arquitectura ha procurado proyectar un conjunto heterogéneo dentro de una homogeneidad exigida para alcanzar la unidad requerida para su adecuado funcionamiento. Para ello, hemos utilizado materiales acabados de distinta naturaleza y hemos utilizado el color como elemento fundamental de la arquitectura. Lo hemos utilizado el color como elemento de singularización de las distintas edificaciones proyectadas. Son dos aspectos, la forma y el color, los determinantes básicos de la arquitectura proyectada. En el orden constructivo hay dos cuestiones previas que nos tuvimos que plantear a la hora de idear el proyecto.
Una es la cualificación laboral, que es prácticamente inexistente, y otra de tipo medioambiental, que es la intensa humedad que existe en ese lugar. Una humedad superior al 80, al 90%, que se mantiene de forma sostenida durante todo el año. Y la radiación solar, una humedad que incluso es más fuerte que la radiación solar, que no es permanente, se produce de vez en cuando y apenas tiene capacidad para anular a esa humedad. A la hora de diseñar los edificios, también se ha tenido en cuenta que durante 6 meses del año se producen unas lluvias muy intensas, fortísimas, que afectan a los procesos de ejecución de obra y, por tanto, se tienen que tener en cuenta en la planificación de los edificios. De esta manera, concluimos en que era necesario emplear unos sistemas constructivos con un cierto nivel tecnológico, que pudieran permitir una ejecución rápida de la construcción. Para ello, las obras de hormigón armado, la hemos proyectado con un sistema de estructuras postensadas. Y los cerramientos lo hemos resuelto con elementos modulares prefabricados de grandes dimensiones que permiten una fácil y rápida colocación, lo que permite homogeneizar al máximo los acabados de los distintos edificios. Las edificaciones, debido a las razones de humedad, la hemos elevado toda del suelo, del orden de 1 metro, lo cual ha complicado mucho la solución constructiva, que siempre es por pilotes de gran profundidad, puesto que el suelo es muy inconsistente. En relación a las instalaciones, hemos dado respuesta a unos estándares de confortabilidad que consideramos necesarios para la habitabilidad de los edificios proyectados, y también al cumplimiento de una normativa bastante estricta que al principio pues le aplicamos la normativa española, porque nos dijeron que cualquier rango, que podíamos utilizar cualquier normativa que tuviera un rango, un prestigio internacional. Consultamos que la norma española con lo eurocódigo y tal podía valer, y nos dijeron que sí al principio, y al final hemos tenido que aplicar la normativa inglesa. Por todas esas razones hemos intentado que las instalaciones pues fueran de lo más sencillas posibles, por razones de mantenimiento y por la deficiencia del suministro eléctrico que se produce allí. Por tanto, hemos sido un poco conservador en la implantación de la iluminación y en la maquinaria y en los acondicionamientos de ventilación, etcétera, etcétera. Y por ello hemos intentado hacer una arquitectura lo más adaptada al medio ambiente y aprovechar al máximo la iluminación solar y aprovechar también las ventilaciones cruzadas para procurar la máxima aireación en los edificios, ¿no? que los cerramos normalmente con mallas o con celosías. Entre los edificios proyectados, hasta ahora de los 54 edificios que he dicho antes, hasta ahora hemos proyectado unos 30, hemos terminado y nos faltan por hacer unos 24. Entre los 30 he seleccionado unas tipologías de facultades, unos edificios que son los más representativos, que son el rectorado y la biblioteca, y también unos edificios residenciales de estudiantes. Las facultades universitarias las hemos proyectado desde el análisis de los distintos programas funcionales aportados por el promotor. Hemos procurado agrupar elementos comunes de todas y cada una de ellas, lo que nos ha permitido generar elementos modulares que hemos agrupado de forma sistemática. A partir de esta idea hemos compuesto distintos edificios de forma modular, obteniendo edificios constituidos por 1, 2 o 3 módulos de características similares, pero a su vez compuestos por submódulos que poseen características propias para cada una de las edificaciones proyectadas. De esta forma hemos proyectado los distintos edificios que, aunque tienen características formales bastante homogéneas, esto es algo lo cual no hemos rechazado, sino que hemos planteado como objetivo, puesto que también nos planteamos la posibilidad de intentar hacer edificios muy diversos
y parecía que aquello íbamos a hacer allí una especie de Disneylandia extraña. Entonces, los edificios, todos los de facultades, según usos, le hemos dado unos acabados lo más homogéneo posible y para que cada edificio, luego todos los edificios, por sus programas funcionales, etcétera, etcétera, pues tienen todos ellos características propias que los diferencian unos de otros. Las características constructivas de estos edificios son de una alta industrialización, por los elementos estructurales, tanto en los elementos estructurales como en los acabados exteriores e interiores. En estos edificios universitarios hemos elegido como acabado general el aluminio lacado, lo cual le da un aspecto bastante tecnológico a la edificación y singularizando unos edificios de otros, fundamentalmente apoyándonos en el color. Y lo utilizamos con bastante variabilidad dentro de una gama en cada edificio. Y entonces el elemento diferenciador, aparte de que los edificios son funcionalmente y con programas absolutamente distintos, los diferenciamos fundamentalmente en base al color. La arquitectura en general de esta es una arquitectura de bastante calidad. Los edificios representativos son el rectorado y la biblioteca. Están diseñados de manera con la intención de que conformen un conjunto unitario, que ocupan el espacio central de esta ordenación. En este espacio se hace coincidir la gestión política y administrativa y el desarrollo del conocimiento. Es un punto central de toda la ordenación. Los edificios se proyectan con un lenguaje formal basado en la idea del pensamiento deconstructivo o de constructivismo arquitectónico, que nos obliga a buscar un equilibrio compositivo a través de asimetrías y de formas irregulares. En todo caso, dan respuesta a programas funcionales concretos y es una arquitectura que se diferencia por su aspecto formal y su calidad. En ella se utilizan materiales nobles y su composición formal es bastante singular. Tienen un cierto carácter icónico y tienen como objetivo convertirse en la imagen y el referente de la universidad. Los edificios residenciales de estudiantes se conforman con una construcción absolutamente modular, de una tecnología avanzada. Se desarrollan a partir de una unidad funcional, que es el tipo de habitación. Esto comporta que estos edificios partan de poseer una cierta rigidez, pero buscamos su variabilidad compositiva fundamentalmente en la composición de las fachadas, en las que implantamos de forma variable los huecos, los ritmos modulares y las ventanas. Utilizamos también el color como elemento determinante de esta arquitectura. En este caso, el color es mate, pero con una gran variabilidad cromática, puesto que es el color que resulta al final el color se aplica sobre un material pétreo, artificial, pero absorbente, y eso genera una variabilidad de color bastante importante. De estos edificios residenciales de estudiantes, colegios mayores, en el fondo, tenemos 3 tipos de edificios y esos 3 tipos de edificios lo hemos ordenado de forma que conjunte, que sus características volumétricas se compensen y formen un todo unitario. Los edificios que nos quedan por proyectar hasta ahora son 24, lo que esperamos hacer en los próximos meses, y de ellos vamos a explicar un poco el anfiteatro, el centro comercial y la iglesia. Estos edificios pues son parte del entendimiento que ellos tienen del campus universitario, que es en el fondo un recinto cerrado. Allí los estudiantes prácticamente no tienen a dónde ir, vivirán allí siempre y necesitan de unos lugares de ocio, unos lugares de cultura y unos lugares de prácticas religiosas, que en esa zona son católicos y son muy practicantes. Los edificios singulares, tanto el anfiteatro como el centro comercial como la iglesia, que son los que vamos a mostrar ahora, tienen un lenguaje unitario. Al proyectar estos edificios nos hemos planteado el desafío de diseñar una arquitectura de usos diferenciados con un lenguaje común.
Esto nos obliga a la búsqueda de que a través de su formalización y su expresión volumétrica nos permitan leer cuál es el uso del edificio. Entonces, esto ha sido un desafío casi semántico que esperamos resolver de forma adecuada. Estos edificios lo hemos planteado concibiéndolos como un gran contenedor envolvente del espacio funcional, que se resuelve formando una gran cubierta cuya configuración interior principalmente está constituida por la estructura metálica portante del edificio, que queda vista y que es independiente de la arquitectura contenida dentro del edificio. Tanto el acabado exterior como el interior son láminas metálicas, lo que unifica las tres edificaciones, cuya composición pues al final se resuelve mediante la utilización del lenguaje común. La estructura de la arquitectura de los espacios interiores es de hormigón armado, mientras que los elementos estructurales soportantes del casco envolvente son estructuras metálicas en todos los casos. El resto de los acabados tienen poca importancia, aunque cabe destacar que los espacios intersticiales que quedan entre los distintos elementos modulares que constituyen las cubiertas, quedan unos cascos abiertos que planteamos cerrarlos con celosías metálicas, con mallas metálicas, elementos que se muevan, que permitan mover mucho el aire y que no requiera de instalaciones de enfriamiento y tal, que serían muy costosas y que no tendrían allí viabilidad. Y esto también además permite aprovechar la luz natural y permite también pues, aprovechar la aireación. En cualquier caso, la iluminación nocturna pues, está prevista en los edificios. Las obras, nosotros ya de los proyectos entregados, ahora se están concursando unas obras para su contratación y es previsible que en el plazo de 2 o 3 meses se empiecen las obras de 8 facultades: Agricultura, Posgrado, Derecho, Ciencias Ambientales, Educación Técnica, Ciencia, Ingeniería y Económica, y también se haga el rectorado. Estas obras, pues aproximadamente son más de 200.000 metros cuadrados de edificación y constituyen un 25% aproximadamente del desarrollo previsto. Y por último, para no cansaros ni aburriros, vamos a hacer un paseo virtual que vamos a hacer desde la entrada al conjunto y vamos a circularlo a través del bulevar principal y hay una visión general ahí de las facultades universitarias, del rectorado de la biblioteca y de la zona residencial. Todavía el proyecto no está terminado, queda mucho por hacer, es decir, pero vamos a pasar a ver el vídeo infográfico.
Bueno, pues yo podía estar hablando aquí un rato más con vosotros hasta aburriros, pero prefiero no aburriros y que así me dais la oportunidad a lo mejor otro día de poderos contar el proyecto cuando esté terminado. Nada más, muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. Y se da por terminado el acto y abajo o aquí arriba, no sé, exactamente se distribuye el anuario para ustedes. Muchas gracias por su asistencia.